Desde que nos quedamos solos, mi mamá y yo, decidimos rentar una casa junto con mi tía y su hija. La casa no era muy grande, pero al menos nos alejaría de aquellos recuerdos tristes. Mi prima y yo nunca nos llevamos bien, pues ella tenía un carácter muy feo o estaba criada de otra forma. Le gritaba a mi tía, hacía lo que ella quería sin importar que mi tía se lo prohibiera. Siempre tenía una actitud muy retadora. Supongo que tenía problemas. Había intentado suicidarse en 2 ocasiones y comenzó a tener amistades en el vecindario. Yo siempre preferí estar solo que mal acompañado, pues esas personas dejaban mucho que desear. Se rumoraba que robaban a las personas, consumían drogas, pero mi tía, siempre protectora, nunca nos creyó y se molestaba cuando tratábamos de abrirle los ojos sobre mi prima. Pasaron los días y mi prima se fue volviendo más agresiva. Nosotros dormíamos en la habitación de frente a la suya. Escuchábamos cómo no dormía, tampoco comía. Se la pasaba caminando toda la madrugada de un lado al otro. Pensamos que era la droga, que ya no la dejaba dormir. Lo único que nosotros podíamos hacer era trancar bien la puerta y tratar de no cruzarnos con ella en ningún momento. Estábamos mal en esa casa, ya no queríamos estar ahí, pero no teníamos dinero para pagar otro depósito y otra renta solos. Encontramos a mi tía llorando, en la sala. Había tenido una pelea con mi prima. Ella estaba peor, se veía muy pálida, como si no tuviera fuerzas. Siempre estaba maldiciendo todo y a todos. Mi tía recibió muchas quejas de su hija, pues acosaba a los vecinos, les arrojaba piedras, los perseguía por la calle, pero mi tía se molestaba con los vecinos en vez de con su hija. Una mañana escuchamos a mi tía llorar. Rápidamente nos levantamos para ver qué era lo que había sucedido. Al parecer, mi prima había muerto de sobredosis. Tenía los ojos en blanco, mucha espuma en la boca y varias jeringas en el cuarto. Todo ahí era un asco, olía a animal muerto y había muchos mosquitos y moscas. Llamaron a un médico y dio fe de que había muerto a las 3 de la madrugada. A pesar de todo, yo no podía faltar a la escuela, pues ese día tenía un examen muy importante. Le dije a mi mamá que volvería lo más rápido posible, y así fue. Cuando terminé el examen, pedí permiso para salir. Los maestros entendieron, me dejaron salir. Cuando llegué, había un cura en la sala. Solo mi mamá y mi tía entraron a la habitación donde estaba mi prima, con él. A mí no me dejaron entrar. Me quedé afuera escuchando los rezos del sacerdote. Por algunos minutos, de repente un silencio absoluto. Me dio curiosidad y me asomé por un pequeño agujero que había en la puerta y vi la escena. Estaba mi mamá y mi tía, con los ojos cerrados, el sacerdote de pie frente a la cama, con la Biblia en mano, pero no se movían. Entré a la habitación y le hablé a mi mamá. Tenía miedo, no me respondía. La traté de mover, pero no pude. Ella estaba como congelada, al igual que mi tía y el sacerdote. Se comenzó a escuchar la voz de mi prima. ¿Pero cómo? Mi prima había muerto. Supongo que fue curiosidad, pero algo me hizo voltear a ver el reloj. Eran las 3:33 de la tarde. Quise salir corriendo de la habitación cuando una mano me tocó el hombro. Era mi prima, estaba viva y me estaba hablando. Con una voz asustada me dijo, «Ayúdame». En ese momento cayó a la cama de nuevo. Yo le hablaba a mi mamá, pero nada sucedía. Parecía que era una estatua. Lloré y lloré hasta que no supe de mí. Para cuando desperté, estaba en mi recámara y mi mamá a un lado cuidándome. Cuando abrí los ojos y la vi, la abracé muy fuerte. Todo había sido un sueño, mejor dicho, una pesadilla. Hasta que dijo, «Tu prima revivió y quiere verte». El miedo me invadió, me puse a llorar. No podía creer lo que había pasado. Me negué a verla. Mi mamá me dijo que estaba bien, solo quería verme. Supongo que mi mamá creía que había pasado algo como en los cuentos antiguos donde enterraban a la gente viva y solamente tenía una enfermedad. Ellas estaban muy felices porque mi prima había regresado de la muerte. Yo seguí negándome a verla. Trataba de no salir de mi cuarto para no encontrarme. Por las noches, ella lloraba en su habitación. A veces estaba cantando. Sonaban muy tétricas las canciones. No podía dormir. Le inyectaban para que se durmiera y nos dejara dormir a los demás. Las mascotas le tenían miedo, incluso el gato que ella tenía y del que nunca se separaba. Cuando la veían se escondían o comenzaban a llorar. Mamá no me quiso informar de la plática, solo dijo que cerraría bien la puerta y no saldría de noche. No me quiso contar lo que había pasado con aquel sacerdote. El sacerdote volvió varias noches y mi mamá me mandaba a mi cuarto y me dijo que no saliera hasta que ella me lo dijera. Había mucho escándalo. Se escuchaba en la habitación de mi prima golpes y gritos. Yo me metía en la cama con mis mascotas hasta que podía dormir. Mi habitación estaba oscura,
Solo lo alumbraba una poca de luz que entraba por la calle, cuando de repente escuché un puertazo muy fuerte y mi mamá gritó: «¡Se escapa!», y todos salieron corriendo por el pasillo. Algunos minutos después, escuché un ruido en mi cuarto y mi gato se erizó, preparándose para atacar, mientras mi perro gruñía hacia la oscuridad. Yo no podía ver nada, pero mis animales insistían en que había algo en la habitación. Con miedo tomé mi celular y prendí mi linterna. Alumbré a un lado de la puerta y ahí estaba ella, parada, llorando. Mi prima volteó hacia mí y me dijo: «Ayúdame». Yo grité del susto y mi mamá entró. Entre mi mamá, mi tía y el cura la derribaron y se la llevaron. Solamente cerraron mi puerta sin darme ningún tipo de explicación. Entonces escuché un fuerte golpe en las escaleras. Cuando salí, estaba mi prima. Parecía que se había caído y había muerto por segunda vez. Yo estaba temblando de miedo. Mi mamá me abrazó y comenzó a llorar. Se hizo un segundo funeral. Había muy poca gente, pues tenían miedo de ver a la poseída. Ya se había corrido el rumor entre los vecinos, y porque muchos habían ido al primer funeral. No volvimos a dormir una noche más en esa casa. Conseguimos que mi abuelita paterna nos dejara vivir con ella. Nos dijo que tenía un cuarto incluso para mi tía, la cual no aceptó. Ella se quedó en su casa. Con ella ya nunca más tuvimos contacto, pero algunos vecinos aún nos mensajean para saber cómo está mi tía. Dicen que hay una joven que vive con ella. No es su hija, pero la ven paseándose por su casa todas las noches. ¿Qué opinan de este relato, comunidad? ¿Era una chica poseída? ¿Quien revivió la segunda vez no era ella? Si tienen algún relato, por favor mándenos un correo o escríbanlo en los comentarios, en mensaje privado si lo quieren hacer de forma anónima. Nos ayudarían mucho siguiéndonos en Facebook. Tenemos que llegar a los 10,000 seguidores para poder monetizar y seguir creciendo como podcast. Buenas noches.